Queridos papás y mamás, hoy quiero hablaros de un tema que para mí es crucial en el desarrollo de nuestros hijos. Cuando me enteré de esto, no me podía creer que afectara tanto a los niños de verdad. ¿Sabéis cuando estamos hablando con nuestro hijo así normalmente, de cualquier tema, y hacemos algún comentario de tipo, va, no seas tonto, o qué desastre eres, o madre mía, si que eres torpe, ¿eh? ¿Sabéis que estos comentarios que repetimos muchas veces, aunque casi siempre de forma inconsciente o por costumbre, sin darles importancia, porque realmente no parece importante, ¿verdad? Pues sabéis que estos comentarios les están haciendo muchísimo daño, pero mucho, mis queridos papás y mamás. Cuando yo lo aprendí no podía creer que tuvieran tanta influencia e importancia, ya que realmente no lo decimos con mala intención para nada. Pues sí, y os voy a explicar por qué. Cuando le decimos a nuestro hijo que es tonto o torpe, y lo decimos muy a menudo, nuestros hijos, su cerebro, que todavía no está desarrollado del todo, va asimilando que estas cosas que me dice mamá o papá son ciertas. Y aunque nuestro hijo sea muy inteligente, si le decimos cada día que es tonto en este tipo de expresiones, al final se lo va a creer y se comportará como tal. El niño, cada vez que tenga un reto, o cada vez que deba enfrentarse a un problema, le resultará mucho más difícil porque estará pensando, no podré porque soy tonto. Aunque no lo sea, pero esto es lo que le hemos hecho creer. Si a un niño le decimos a menudo que es torpe también, pasa lo mismo. Por lo que sea, que se le caen las cosas o tropieza mucho o lo que sea, al final ese niño se creerá que de verdad es muy torpe. Y cada vez se le caerán más las cosas o tropezará más o todo lo que sea. Y esto, papás y mamás, tiene un nombre, ¿vale? Se llama efecto Pigmalión. Esto significa que lo que creemos acerca de un niño tiene una influencia brutal sobre él. La influencia de estas creencias o expectativas sobre un niño o un adolescente es enorme por lo que hemos dicho, porque su cerebro no está desarrollado del todo, ni su personalidad, su identidad no está formada todavía, y por esto son tan susceptibles, tan influenciables. Lo mismo ocurre con los adolescentes. Cuando les decimos muchas veces, los adolescentes que sois unos vagos, solo pensáis en divertidos, o los adolescentes sois unos irresponsables. Pues bien, cuando estos chicos oyen continuamente estas cosas en boca de sus padres y muchas veces también de sus profesores, al final esto es lo que harán. Así se comportarán, serán irresponsables y solo se preocuparán por divertirse. Sí, mis queridos papás y mamás, las expectativas que tenemos sobre nuestros hijos al final se convierten en realidad. Esto también le llaman profecía autocumplida. Esto es lo que pienso de mi hijo, pues esto es lo que obtengo de mi hijo, así será mi hijo. Por eso, queridos papás y mamás, debemos cambiar el chip completamente. Evitemos estas palabras negativas y centrémonos solo en realzar las cosas positivas, porque del mismo modo que el efecto Pigmalión funciona en negativo, también funciona en positivo. Es decir, si destacamos cosas positivas de nuestro hijo, lo que sea, por ejemplo, ¡uf, madre mía, qué listo eres! A mí no se me habría ocurrido. O sabía que lo conseguirías. O sé que puedes, cielo. O qué bien has jugado. Cualquier cosa, papás y mamás, que les haga sentir confianza en sí mismos. Esto es lo importante. De esta forma, les estamos motivando para hacer bien las cosas y a la vez ayudando a mejorar su autoestima. Estos niños, o ya chicos adolescentes, no querrán defraudarnos porque saben que nuestras expectativas sobre ellos son muy buenas. Así que se esforzarán por conseguir cada vez más mejores resultados en todo lo que hagan. Por supuesto, papás y mamás, hablo de expectativas realistas y asequibles para nuestros hijos. No todos los niños son iguales, pero esto cada papá y mamá lo sabe perfectamente hasta dónde puede llegar mi hijo, ¿verdad? Pero siempre animarlo positivamente, siempre recalcar lo bueno, lo positivo de él. Nunca
en lo negativo. Y con los profesores pasa lo mismo, seguro que lo habéis oído muchas veces. Si un profesor le habla a otro profesor acerca de lo desastre o vago que es un chico, o si por el contrario le dice que es un alumno fabuloso, sea como sea, este otro profesor ya va con esa idea de cómo es ese alumno. Todo en él lo verá o muy mal o muy bien, dependiendo de lo que le ha dicho. Y a la vez le dará más o menos oportunidades durante el curso, claro, dependiendo de lo que ha dicho su otro profesor. Incluso van a afectar mucho a sus notas. Así es. Este tema del efecto Pigmalión tiene mucha más importancia de lo que nosotros nos creemos. Tener mucho cuidado, papás y mamás, de cómo hablamos a nuestros niños, ¿vale? Muy bien, amigos. Espero haberos ayudado un poquito. Suscribiros a mi canal y dadme un like. Si necesitáis consultarme algo en privado, lo digo siempre, tenéis mi email en la info. Estaré encantadísima de ayudaros. Muchísimas gracias por escuchar.